Espectacular, en España y en todo el mundo, el código secreto de la Biblia, el descubrimiento que se había efectuado de cómo en el Antiguo Testamento existía una serie de mensajes cifrados que solo gracias a las nuevas tecnologías se podían descifrar. Y parece que la historia se vuelve a repetir porque se han encontrado nuevos mensajes ocultos en la Biblia. Un tema que vamos a conocer hoy en el Círculo Secreto y que nos va a contar aquí Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep? Buenas y bíblicas noches, Bruno. ¿Estás desencriptando por ahí? Estoy desencriptando. Y no te lo puedes. Es un asunto fascinante. Bruno hacía la entradilla en alusión a ese trabajo que marcó, yo creo, un antes y un después dentro de el ámbito profético, que fue ese libro de Michael Drosnin, publicado en 1997, que se llamaba El Código Secreto de la Biblia, en el que supuestamente, no supuestamente, los rabinos bíblicos entienden que, quiero decir, rabinos judíos, entienden que la Biblia, especialmente la Torá, que son los 5 primeros libros que conocemos también como el Pentateuco, pues contendrían un código secreto, en este caso, entendiendo los textos como una matriz, leyéndolos en hebreo, porque permiten lecturas en diagonal, en horizontal, como solemos leer, pero también en vertical y en otras posiciones. Y además, esa matriz permite saltar de letra en letra o de palabra en palabra. Mira, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Seguramente, y si no, deberíais, conocéis la tragicomedia de Calixto y Melibea, conocida también como La Celestina, ¿verdad? Autor anónimo, en principio, pero su autor quiso dejar para la posteridad su nombre, y en las primeras líneas, en los primeros párrafos de la Celestina, podemos leer que esta obra fue escrita por Fernando de Rojas, ¿no? Leyendo cada una de las primeras letras de todas las frases del libro. Bueno, pues ahora imaginemos que en lugar de ser la primera letra de cada línea, pues podamos hacer la primera letra de cada 15 palabras, o la primera letra de cada 32, o la primera letra de cada 56. Tendríamos mensajes cifrados que con un software adecuado, con un ordenador, podríamos conocer si hay o no un mensaje oculto. Bueno, este fue el punto de partida de 3 jóvenes de Benalmádena, en Málaga, que son Guillermo Bergman, Mercedes Navarro y Daniel Ríos, a los que quiero agradecer que me hayan mandado su trabajo, que es tan original que se lee abriendo el libro de izquierda a derecha, como lo harías si leyeras en hebreo, ¿no? Pero es un libro que está en español y es verdaderamente fascinante, os lo recomiendo, porque ellos han dado un paso más, entendiendo que cuando nosotros nos dirigimos a los extraterrestres, recordad aquel famoso mensaje que se mandó en 1974 desde el radiotelescopio de Arecibo, pues lo redactaron en binario. Era una especie de fábula en la que describían al ser humano con un dibujo muy, muy esquemático, muy sencillo, y con ceros y unos se iba dando información acerca de nuestra posición, que nuestro mundo estaba basado, la vida en nuestro mundo estaba basado en el carbono, dibujábamos una hélice de ADN, en fin, todo ese mensaje se mandó de forma binaria a las estrellas. Binaria significa que cuando hay información es un 1 y cuando no hay información es un 0, y es algo que utilizan desde los CDs para reproducir música, a las modernas televisiones, a los ordenadores, a cualquier dispositivo electrónico, utiliza ese lenguaje para transmitir información. Y lo que se preguntaron estos 3 jóvenes es si el hallazgo de Rips, si ese código de palabras podía tener alguna suerte de
transcripción en código binario y, en consecuencia, sacar o inferir de ese trabajo imágenes. Y asombrosamente, Bruno, Silvia, las han encontrado. Pero ¿cuál es qué tipo de imágenes? Porque el proceso, ¿cuál es exactamente? ¿Que esos dibujos están encriptados, no se ven, o hay que hacer esa transformación para convertirlo en un sistema binario, lo que hay en esa Biblia, lo que hay en el Torá, y a partir de ahí se encuentra que ese sistema binario hace unos juegos visuales que pueden ser dibujos? Naturalmente. Muy interesante lo que planteas, Bruno, porque desde la Edad Media los cabalistas incorporaron a sus sistemas de búsqueda de los mensajes de Dios, ¿no? del Supremo, la idea de la gematría. Este término significa que cada palabra hebrea tiene un valor numérico, y es tan asombroso esto como que, por ejemplo, la palabra mano en hebreo es yad, y su valor en gematría es de 14. Y si tú sumas las... ¿Qué es la suma de cada una de las palabras? No. No. Cada letra tiene un valor. Que empieza con la 1, con el 1 de la primera de las letras en hebreo, y va incrementándose, creo que es hasta el 1000 y pico. Es decir, que puedes llegar a sumas realmente importantes, ¿no? En el caso concreto de la palabra mano, que es yad, como está conformado por dos caracteres, son el 10 y el 4. Ese 10-4 suman 14, y si tú sumas lo voy a decir, las partes de la mano, leche, las falanges, las falanges de los dedos, mano, o sea, dedos. Claro, no, quiero decirte, los dedos, las falanges de cada dedo, tenemos 14 en una mano. Entonces, para ellos esto es un hallazgo sorprendente, porque dices, caramba, el valor gemátrico de las palabras hebreas tiene un sentido en base a los números, ¿no? Entonces, lo que hacen es partir desde el principio, que sabéis que empieza diciendo: en el principio Dios creó, y a partir de ahí empiezan a encontrar valores numéricos, y en esa matriz numérica empiezan a hacer sus correspondencias a blanco y negro, es decir, a información, no información, a 1 y 0. Y es ahí donde encuentran los primeros valores. Primeros valores que, curiosamente, la palabra en principio crea la primera de las letras hebreas. Y es sorprendente, porque ellos quedan flipados. Dicen, a ver, esto puede ser casualidad, o que realmente hasta ahí llega digamos que el decodificador tenga esa perfección de haber dejado pensado, además para este tiempo, ¿no? Porque ni antes se podía, digamos, hacer este tipo de cálculos debido a que no se disponía de ordenadores, ni disponíamos de la tecnología ni la capacidad de transcribir a una velocidad rápida los números en imágenes, y se dan cuenta de que a partir de ahí encuentran desde la cabeza de un faraón asociado precisamente a la salida del pueblo hebreo de Egipto. Se encuentran... Pero eso en imágenes. En imágenes. O sea, las primeras imágenes que se encuentran son un faraón... Una cobra, por ejemplo, una serpiente, que está también asociada a momentos específicos del Génesis. Perdona, incluso... ¿y guarda relación esa imagen con ese momento donde están entresacando claro. esa numeración con el texto? Claro, eso es lo que a ellos les llama la atención, y lo primero que hacen, porque ninguno de ellos, digamos, es rabino, es ponerse en contacto con quien pueda, de alguna manera, decirles: oye, que no estáis alucinando, que lo que estáis descubriendo puede ser
todo un bombazo. Y en este caso se van a conversar con un amigo suyo de Málaga, Benjamín, judío, que a partir de ese momento les empieza a decir que sí, que cada imagen de las que está encontrando puede tener una relación con el texto que está alrededor. Y es así como empiezan a diseñar, primero, que las imágenes, o sea, los códigos binarios que están encontrando, los ponen frente a un espejo para entendernos, y lo que consiguen así es duplicar la fila, y consiguen otros dibujos que a su vez vuelven a tener sentido dentro del texto que están encontrando. En este caso, a diferencia del trabajo de Reeves y que difundió Drosnin, no hay un componente profético que permita de alguna manera decir que esto contiene un mensaje para el futuro. Aquí lo que sí se plantean ellos de una manera muy curiosa es, bueno, quien dispuso este mensaje hace 3000 años o cuando se escribiera la Torá, es que debía de ser descifrado justo cuando existiera la tecnología presente, y por tanto cabe pensar que todos esos dibujos están pensados para ser entendidos hoy. Y además cualquier persona puede comprobar este hallazgo, puede hacer el mismo proceso. No son unos mensajes que conozca la persona y el grupo de investigadores españoles la clave para ellos, sino que es una clave que, aunque la hayan descubierto ellos, cualquier persona puede comprobar. Claro. ¿Es cierto? Claro, mira, antes os decía... Como el código secreto de la Biblia también. Sí, efectivamente, es trabajoso. Ellos, de el hecho, programa no tiene por qué ser Eli Reeves ni Mac, sino que puede ser cualquiera, puede comprobar la autenticidad de eso, ¿no? De hecho, ellos toda vez empezaron a encontrar todos estos mensajes desde el Bereshit, que es el principio y que da esa letra Aleph, que es la primera de todas del alfabeto. Han seguido explorando, dicen que un 1% del Génesis, y han ido encontrando paulatinamente imágenes. Tanto es así que cuando nos pusimos en contacto, como ellos habían visto un vídeo que yo colgué en YouTube alusivo a su trabajo, y empiezo el vídeo hablando de que Dios no juega a los dados, una frase de Einstein, me mandaron el criptograma de Einstein decodificado, es decir, el trozo del texto de la Torá donde se ve, para que os hagáis una idea, es como un código QR. ¿Que sale Einstein también? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, del mismo modo que con las Torres Gemelas salían en el código de Drosnin, que por cierto por ahí empezó a cagarla, con todos los respetos, porque si bien él anticipó la muerte de Isaac Rabin con un año de antelación, incluso quiso alertarle, el tema de las Torres Gemelas ya lo hizo a toro pasado, y si algún mérito tenía el trabajo de Drosnin era precisamente el hecho de poder anticipar. Aquí, ya digo, no han querido jugar la faceta, llamémosle, profética. Lo que han querido es constatar que hay un código adicional al que todos conocíamos, que es fantástico porque te permite visualizar. Yo ahora mismo estoy viendo al final de su libro el grial. El grial, o sea, y tú estás viendo aquí literalmente una copa en un salmo, que es el 121, que hace alusión precisamente a la copa que David utilizó. En este caso yo he dicho el grial, pero es la copa bíblica, ¿no?, que David utilizó en un momento determinado en el templo. Bueno, es un asunto verdaderamente fascinante y que yo creo que de momento no ha alcanzado la relevancia internacional pues que tuvo el mensaje de Drosnin, pero que está encontrando de momento ayudas muy interesantes, tanto del propio gobierno israelí,
que ya se ha interesado por el software que ellos están desarrollando y que todos podéis ver, por ejemplo, tanto en su página web, que si no recuerdo mal era, no sé si Proyecto Sefar o Sefar a secas, que es el título además del libro que se han... no, es www.sefar.net, efectivamente. Y os digo, es el título del libro que la gente lo compruebe, www.sefar.es. No, net, perdón. Eso, pues eso. .net. Sefar, sí. Y a partir de ahí que lo busquen. O sea, lo ponen en el buscador y sale lo primero. Y ya os digo, es un asunto verdaderamente interesante que supongo dará para múltiples debates, porque evidentemente habrá quien diga, bueno, es que estas imágenes son muy proyectivas, esto es como un test de Rorschach, aquí dicen que ven un faraón y yo lo que veo son, sí, cuadritos que conforman una imagen y que mi cerebro es el que cierra e interpreta como un faraón en función del texto que está alrededor. Bueno, pues ellos confiesan que también son escépticos con su propio trabajo, ¿no? Pero que eso es como ver imágenes en las nubes, ¿no? Nosotros interpretamos aquello que aparece ahí, pero nosotros somos los que le damos la forma a una serie de dibujos que ya existen, pero sin nuestra participación inconsciente y subjetiva no aparecen esos dibujos. Esa es la gran duda, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es objetivo o subjetivo? Y una cosa que no, vamos, ahora hablando contigo me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero que sería muy interesante plantear es esto que a mí me recuerda muchas veces a un código QR. Si un lector QR o si se le diera a un ordenador esta información gráfica, qué tipo de dibujo sería capaz de asimilar, ¿no? Porque no fuera única y exclusivamente el dibujo esquemático que ellos facilitan en el libro, sino de qué manera la inteligencia artificial, por ejemplo, sería capaz de interpretar estos datos binarios, pues igual que tendría que hacer cualquier eventual extraterrestre que interceptara el mensaje que en 1974 mandamos desde Arecibo. Creo que eso sería súper interesante. Pero esos mensajes, esos dibujos, ¿están en algunos libros concretos del Antiguo y del Nuevo Testamento o están en toda la Biblia? Ellos solamente se han centrado en el Pentateuco, en la Torá, en esos 5 primeros libros, porque supuestamente son, según la tradición judía, es la base de todo el judaísmo, ¿no? Sí, y los que no han sido tocados. A los que no han sido manipulados o interpretados, sino que son fieles desde el inicio. Exactamente, es decir, los rabinos, por alguna razón, o porque lo recibió Abraham, o por alguna razón pues que ahora mismo yo desconozco, decidieron mantener intactos, sin transcripción alguna, esos textos en hebreo. Ya si tú los lees en español, o en francés, o en cualquier otro idioma, hay un traductor de por medio, y ya sabéis lo que dicen los italianos, ¿no? Traduttore traidore. Pues en este caso estaríamos traicionando la esencia del mensaje, porque como vemos, cada palabra tiene asignado un valor numérico y por lo tanto, si os digo, lo de Yad con la mano 14, pues es bueno, llamativo cuanto menos que coincida con el número de falanges de nuestra mano. ¿Qué es casualidad? Bueno, pues cuando las casualidades se repiten una y otra vez en palabras concretas y en su valor gemátrico, uno tiene que llegar a la conclusión de que tal vez no es tanta casualidad, sino que hay una intencionalidad en darle ese valor numérico a cada una de las palabras. ¿Y se han planteado hacer un software algo similar para otro tipo de... No, ya no te digo para otras partes de la Biblia, sino para otro tipo de libros antiguos, de estos también muy puristas, que se supone que no han sido manipulados? Mira, ellos cuentan que todo esto salió de una reunión de amigos, de un día de invierno, un mes de diciembre, lluvioso, que estaban comiendo pizza, hablando de cosas de lo divino y lo humano, y a colación del tema de Drosnin se ponen a calcular valores gemátricos de palabras,
palabras y dan con la primera. Y entonces ahí empieza su fascinación, porque ninguno de ellos se dedica profesionalmente a ninguna de estas labores, sacando tiempo de donde pueden y reuniéndose de la manera que pueden, empiezan a digamos, unir energías, lo que llaman sinergia y potencial creativo para empezar a dar forma a su teoría. Y lo que ahora mismo llevan explorado es un 1% del libro del Génesis, es decir, que tienen trabajo aquí para años. ¿Qué están haciendo? Están diseñando ese software que permita, pues de una forma no tan laboriosa, no tan manual. Ellos han ido relatan que con lapiceros del IKEA de color y que con blocs de notas, anotando blocs de notas cuadriculados para no tener que dibujar los cuadritos, e ir tachando blanco y negro en función de si tenían información o no información. Es decir, como veis, ha sido un trabajo más creativo, titánico, por falta de medios. Y claro, ahora que empiezan a interesarse pues sobre todo rabinos de todas partes del mundo en esta historia, ellos ven la posibilidad de crear un software, lo que llaman el software divino, para interpretar esa historia. Qué bueno el software divino. Una historia que, según ellos califican en la web, esa web se lee que es el hallazgo más insólito, o que parece, o que puede ser el hallazgo más insólito del siglo XXI. ¿Tú crees que es para tanto, Josep? Bueno, no sé. Un poco exagerado, ¿no? Sí, yo creo que esto es para vender, ¿eh? Marketing deben saber, de eso sí saben, ¿eh? De eso sí saben también. Ese hallazgo, esos dibujos encriptados, ocultos, esos dibujos que se encontrarían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Un descubrimiento que se ha producido, insistimos, en España. Y eso también es destacable, que aquí se producen investigaciones muy dignas de ser conocidas y de ser tratadas aquí en el Círculo Secreto, ¿no? Y yo creo que le da, al menos a mí, un valor emocional muy importante, porque siempre estamos cansados de tomar como referencia Estados Unidos o tomar como referencia países lejanos que parece que nos lleven mucho adelanto técnico, intelectual, y tenemos una potencialidad muy importante también aquí en nuestras fronteras. Así que bienvenidos sean los del proyecto Sefard o cualquier otra iniciativa que ponga al frente de la innovación a nuestro país. El proyecto Sefard, ese descubrimiento, ese hallazgo, algunos dicen que el más insólito del siglo XXI, ese código secreto, ese nuevo código secreto en la Biblia, un código que se escribe o que se dibuja, más exactamente, porque son dibujos en el Antiguo Testamento, dibujos encriptados, que se encontrarían en el Antiguo Testamento, que se encontrarían en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Mañana hablamos contigo, Josep. Muy bien. Venga, un beso, adiós.